Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Larrata Costa, soy del grado 3 y vengo a sustentar la recuperación del lenguaje, la cual consiste en el género de ficción, o también conocido como ciencia ficción. Primero que todo el concepto. La noción de ficción identifica el acto y consecuencia de fingir, es decir, de permitir la existencia de algo que en realidad no aparece en el plano real. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber máquinas del tiempo, naves espaciales que en realidad no aparecen en el plano real, son inventadas y son totalmente irreales. Acá traigo 7 libros del género de ficción. Empezamos con el primero, que es La máquina del tiempo, de Albert George Wells, escrito en 1895. Es uno de los primeros en comenzar con este género, con la máquina del tiempo. Y bueno, escribió este absoluto clásico del género que nos entretiene demasiado en las cuestiones técnicas. Nunca sabemos cuál es la teoría de los viajes en el tiempo o cómo funciona. Y él va al grano con lo que nos interesa, la aventura de exploración futura, el adoctrinamiento de sus lectores, el retrato de una sociedad futura dividida entre gente hipersensibles y mostrencos monstruosos es fascinante. Siguiente libro, 1984, de George Orwell, escrito en 1949. Ok, esta novela, pese a haber sido mal interpretada muy a menudo, no hay más que ver lo baqueteado que está el apelativo del Gran Hermano o como el mensaje superficial del libro usado como arma arrojadiza tanto por grupos de derecha como de izquierda. La influencia de este clásico absoluto de George Orwell es indiscutible y habla de muchas cuestiones que están a la orden del día: la guerra perpetua, la vigilancia gubernamental, el negacionismo histórico y muchos otros temas. Un clásico en absoluto porque tristemente nunca pasa de moda. Tercer libro, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, escrito en 1953. Tiene que ver demasiado con el antiguo libro, hay que dejar claro eso. Es perfecto para cerrar la trilogía de distopías clásicas junto a 1981, que es el libro que les acabé de mencionar, y Un mundo feliz. Y una de las obras claves de Ray Bradbury presenta un futuro en el que los bomberos no apagan fuego, sino que los generan, quemando los libros que están prohibidos. Uno de estos bomberos se une a un grupo de resistencia que memoriza los clásicos de la literatura para evitar que se pierdan, claramente inspirada en la censura del conocimiento de McCarthy. El alcance de la novela es mucho más amplio, y Bradbury llegó a identificarlo con una crítica acerca del tratamiento que los medios de masas dan a la literatura. Soy leyenda, de Richard Matheson, escrito en 1954. Este libro también tuvo una película bastante famosa en estos momentos. Un clásico de altísima degradación que aún hoy asombra por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Muchas de sus ideas, para empezar, la idea del superviviente de un apocalipsis en forma de plaga, un tropo que aquí se ve acentuado por la angustia del protagonista de desconocer por qué él ha sobrevivido, para seguir su reformulación del vampirismo como una enfermedad tratable y curable, pero que aún así sigue conservando buena parte de sus elementos míticos y folclóricos. Y finalmente el resorte narrativo de la persona encerrada, acosada sin descanso por monstruos parecidos a él mismo, y que derivaría una multitud de variantes gracias a la adaptación apócrifa más famosa del libro, La noche de los muertos vivientes. Quinto libro, El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, escrito en 1955.
de los devotos de Asimov. Se se tirarán por los pelos por haber colocado aquí esta novela y no otras muchas conocidas, pero tengo la habilidad por esa historia de viajes en el tiempo extremos que cubren literalmente el fin de los días. Una asociación eterna se asegura de que todo lo que sucede sucede como tiene que suceder. A través de ella, Asimov explora todas las convenciones del subgénero, de los loops a las paradojas, pasando por los tópicos de las máquinas o la policía del tiempo, convirtiendo esta novela casi en la historia definitiva de los viajes temporales. Las estrellas, mi destino. Alfred Bester en 1956 fue escrita. Considera el gran precedente del cyberpunk y conocida también como Tigre Tigre. Esta novela es una de las más grandes configuradoras de la ciencia ficción moderna, imprescindible para entender el salto del gigante que daría el género con las tendencias nuevadoladoras de los años 70. En esta especie, el conde de Montecristo, con el teletransporter Bester, cuenta con una apasionada historia de venganza con personajes absolutamente amorales, robos y piratas espaciales. Cicatrices faciales y todos los planetas del sistema solar enfrentados entre sí y en contexto de un siglo en el que la posibilidad de materializarse en cualquier destino con solo pensar en una realidad trepidante, divertidísima, con una pareja de antihéroes absolutamente icónicos. Y por último, Solaris de Stanislaw Lem, escrito en 1961. Una densa y absorbente novela que imparte de un enfoque de pura ciencia ficción la investigación de un planeta cubierto por un mar que se podría ser una inteligencia extraterrestre y que de pronto empieza a manipular las mentes de la tripulación que intenta entender su naturaleza para convertirse en una introspectiva pesadilla psicológica, extrañísimamente pero apasionante, y hacer interesantes las páginas y más páginas describiendo un océano con vida propia, pero también las aterradoras consecuencias de la nave, que parecen salidas de una ficción de zombies. Estos son los 7 libros que averigué sobre ellos y son bastante interesantes. Ahora empezamos con los subgéneros de la ciencia ficción. Primero es la utopía. La utopía toma su nombre de la obra homónima de Tomás Moro, publicada en 1516, aunque en realidad él no usaba ese término con la aceptación que le damos hoy en día. La primera aceptación del RAE para la utopía es proyecto deseable pero irrealizable. Es decir, son obras que nos presentan sociedades ideales en las cuales todo sería perfecto. No son novelas sino ensayos describiendo dichas sociedades. La distopía. Las distopías, falsas utopías o utopías perversas, tratan de una historia en un futuro más o menos cercano donde un gobierno opresor y despótico oprime las libertades y derechos de la humanidad. Una de las obras más clásicas de este tipo de ciencia ficción social es la obra 1984, que es el libro que ahorita les mostré, de George Orwell. En ella el gobierno manipula y lava el cerebro y ejerce una vigilancia total sobre la sociedad, sirviéndose de unos misterios un tanto particulares. La ucronía. Este formato de ciencia ficción social es uno de los más que me han llamado la atención desde siempre. Consiste en partir del supuesto de un cambio y un acontecimiento histórico clave en las consecuencias que se tendría dicho cambio sobre el futuro de la humanidad. Ciencia ficción postapocalíptica. Apocalíptica si nos muestran el gran desastre que da el traste con la mayor parte de la humanidad, y postapocalíptica si nos muestra cómo los supervivientes lidian con las consecuencias. Hay muchas formas de acabar con la humanidad o de que la humanidad acabe consigo misma, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ciencia ficción militar.
Aquí queríamos llegar son los tiros y batallas que representan una ciencia ficción para Lisa. No me malinterpretes, es una alumna de mente brillante con un futuro por delante y una lectora voraz. Por eso me gustaría contarle un secreto. Incluso a la ciencia ficción militar, los libros tienen un sentido más allá de la acción por acción. Colonización espacial. Me gustan historias de la humanidad que se lanzan a conquistar las estrellas. Quizá no lo entiendas, Elisa, pero todas esas grandes odiseas hablan de lo más profundo del interior humano, de la lucha perpetua de la especie, de la lanza al vacío y sobrevivir con todo pronóstico. Ópera espacial. Las óperas espaciales son el subgénero de aventuras por excelencia dentro de la ciencia ficción. Generalmente contienen vastos imperios galácticos enzarzados en interminables guerras, combinando con algo de romance y luchas épicas. La saga de películas Star Wars, La Guerra de las Galaxias de George Lucas, es uno de los más exponentes más conocidos dentro de este subgénero. Retrofuturismo. El subgénero punk tiene muchísimos hermanos menores, todos ellos centrados sobre todo en una tecnología concreta con su propia ambientación y temas recurrentes. En el mayor de sus casos nacen como subculturas, es una respuesta al momento histórico en que aparecen y se identifican con ideas y formas de ver el mundo muy concretas. ¿Qué quiere decir con hermanos menores? Son como más subtemas del retrofuturismo. Y viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo me parecen lo más atractivo de la ciencia ficción, con diferencia que me encanta. Me sentí La mujer del viajero en el tiempo de Audrey Nifri, es un libro bastante bueno. Y también lidié con los problemas de tener un marido que viaja al tiempo de manera imprescindible. La máquina del tiempo de Hayworth es el primer libro que expuse. Si la nombro otra vez, pero se lo merece. Me hizo entender las consecuencias de un aparato como ese. La serie británica del Dr. Who me sirvió en diferentes géneros de la ciencia ficción, pasando uno a otro entre cada capítulo, aderezando todos los viajes en el espacio temporal más recientes de la especie de la serie española. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.